Buenos días, alumnos. Vamos a seguir viendo un poco hoy en la clase la tapa y el fondo. Yo les había dejado unos archivos de Sacconi donde estaban las guías de contornos, que eran estas, donde estaban las alturas y las quintas de curvatura, donde estaban las alturas máximas de la tapa y el fondo. Alturas y espesores de los bordes. Vamos a repasar un poquito. No tengo acá una viola para mostrarles, pero tengo violines y tengo cello, y con eso vamos a ir mostrando, como haciendo cuenta que sería una viola. Para el espesor, digamos, del borde, que le vamos a dejar tanto para tapa y fondo, siempre va a depender un poco del modelo, pero para la viola de lungo, que es la que estamos haciendo generalmente en la escuela, y para los modelos de Stradivari también, vamos a hacer un borde de 4,5 milímetros en todo el contorno y 5,5 en las puntas y en el botón. Eso sería para el modelo de lungo, ¿sí? Entonces sería 4,5. El borde en el pulmón, tanto tapa como fondo, sería igual. El espesor entonces para el pulmón inferior, el pulmón superior, la C y todos serían 4,5 y las puntas solamente quedarían en 5,5. Si vamos a hacer un modelo Stradivari, como por ejemplo la viola contralto, la que veníamos viendo de la Tuscan, vamos a tener un borde en 4,5. Tanto tapa y fondo serían igual. 4,5 en los pulmones superiores e inferior. Tiene una diferencia. En la C va a tener 5 milímetros, tapa y fondo igual, y en la punta 5,5, y en el botón también 5,5. Eso sería para la viola de Stradivari, modelo Stradivari. Para la altura de la tapa, en el Sacconi, por ejemplo, aparece la viola contralto con un espesor de 18,5 en la tapa y 16,5 en el fondo, en la altura máxima. En el modelo de lungo sería 18 para la tapa y 17 para el fondo, en la altura máxima. Acá, como lo habíamos visto un poco en el tema del violín, si hacemos un estilo más cremonés, vamos a diferenciar bastante lo que sería la altura de la tapa, donde tomamos ese punto de mayor altura, porque va a ser diferente la tapa al fondo. La tapa va a tener, como en el violín, el punto de mayor altura en el centro geométrico, o sea, la mitad del largo de la tapa sería el centro geométrico que vamos a tomar para la altura de la tapa. Y ahí vamos a tener una parte bastante plana, cerca debe estar cerca de los 10 centímetros más o menos, la zona que ocupa primero plano, y de ahí va bajando. Después, por supuesto, va empalmado, ¿sí? Por eso sería como su altura máxima. En cambio, en el fondo, el punto de mayor altura lo va a tener en el centro de gravedad, que en la viola 42 sería 425 milímetros. Sin contar el botón, desde la parte superior, 425, ahí va a tener el fondo los 17 milímetros. Y la tapa entonces sería en el centro, si es 420, sería 210 el centro, la mitad de la tapa, y en esa zona va a tener los 18 milímetros de altura. Esas son las alturas máximas, ¿sí? Ahora les quería mostrar un poco el tipo de curvatura. Justo tengo acá para mostrarles como ejemplo un poco de lo que es la curva alemana, la curva francesa y la curva italiana, ¿sí? Para ver cómo son el tipo de curvatura. Acá justo tengo un modelo Steiner de Alemania, un violín, pero van a ver bien claramente el tipo de curvatura, que son una bóveda bien pronunciada, bien amplia y baja de golpe en los extremos. No sé si pueden alcanzar a ver.
Este es de Steiner. Miren, es bastante plano, es más gordita y baja de golpe. ¿Sí? Miren en la tapa. Acá como llega, se prolonga todo el plano y recién baja en esta parte de golpe. Eso era bien característico de los modelos más alemanes. ¿Sí? Esto generalmente daban tenían buenos graves, entonces en un momento eran como bastante buscados. Por ahí tenían un sonido dulce, no tenían mucha proyección, pero tenían unos graves que eran bien importantes. Bien. Acá tenemos, este es un violín modelo Villon, que es de la curva, acá se nota claramente lo que es la curva francesa, ¿sí? Que es una curva más plana, no tiene tanto bombé en la curvatura. No sé si alcanzan a ver. Miren ahí lo que sería la parte del esgucio, un esgucio bastante plano, no entra mucho en la zona del filete, en la parte del fileteado. Esta es bien característica más del tipo más francesa de curvatura. Este es un modelo Stradivari, es un instrumento de fábrica, digamos, ¿no? Pero más o menos se ve un poco las diferencias como bien notoria en relación a lo que sería la curva alemana y la curva, lo que sería la curva francesa. ¿Sí? Nosotros acá en la escuela usamos una curva bien italiana y dentro de lo que sería el modelo más de lungo, este es un violín, por ejemplo, este es un violín de Perpiñán. Alberto Perpiñán fue un egresado de la escuela de la época que nos egresamos juntos, y esta es bien característica de la época de Silva y de, bueno, un poco la idea de Lungo, que era una curva más similar a los Amati y al primer periodo de Stradivari, donde van a ver que, bueno, es la curva bien italiana, que es un intermedio entre lo que sería la alemana, que con mucho bombé, y la francesa, que es muy plana. La italiana es una curva más armónica y sería intermedia entre ellas dos. Y lo que llama acá la atención, que va a tener la viola del lungo y la viola, por ejemplo, que veíamos, las violas del periodo de Stradivari de 1690, que son las que venimos estudiando, la Tuscan. Esa viola está en el Museo de la Academia de Florencia. Bueno, ahí en el Museo de la Academia de Florencia estaba el quinteto de los Medici. Originalmente eran 2 violines, 2 violas y un violonchelo. Actualmente está solamente una viola. La viola contralto, la que veníamos estudiando, está en Nueva York, pero ahora actualmente en Florencia está el violonchelo, está una viola, y quedan de los 2 violines, queda un violín, no el de 1690, sino uno que después se reemplazó, que es de 1716, que es el Mediceo, que es el modelo que usamos nosotros en la escuela de lutería. Bueno, esta curva que es muy similar al modelo de Lungo, que es, van a ver que está donde está el filete, la curva, el esgucio entra un poco más, sigue entrando después del filete y recién levanta. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver. Esto es bien característico de ese periodo de Stradivari, y fue el periodo que de Lungo quedó influenciado, y fue el modelo que trajo un poco de tipo de curvatura aquí a la escuela. ¿Sí? Acá después también tengo un Silva auténtico, que también es similar a lo que sería ese periodo, o sea, ese tipo de curvatura. Ahí también
Del Lungo y tanto Del Lungo como Silva, lo que hacían ellos era la altura máxima de la tapa no estaba en el centro geométrico, sino estaba en el mismo lugar que en el fondo, o sea, en el punto de gravedad, o sea, en la viola, a los 425 milímetros, tanto tapa como fondo están en el mismo lugar, la zona de mayor altura. Solamente que la tapa no es tan puntual como en el fondo ese punto, sino que sí ocupa un lugar un poco más plano, más parecido a los Cremonés, y de ahí baja, entonces es un poquito más gordita, y bueno, como tiene mayor altura, 18 la tapa y 17 el fondo, es mayor la altura de la bóveda de la tapa. Bueno, justo tenía estos instrumentos acá que son para restauración, y bueno, quería aprovechar para mostrarles ese tipo de curvatura. Bueno, eso sería a grandes rasgos para esbozar lo que será la curva. La próxima clase vamos a ver la parte del fileteado para luego después empezar a ver el tema de los espesores. Por ahora lo dejemos ahí para la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.